Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Bueno, tema de debate. ¿Qué pasó en Madrid con motivo de la celebración de la independencia del Perú? Eh, la otra pregunta, parece que hubo insultos. Ahora lo vamos a aclarar con Antonio Moreno Ruiz y Rafael Aita, el capitán Perú. Antonio de España, Rafael obviamente de Perú. Y vamos a ver, ¿qué fue lo que se dijeron? Y por otra parte, ¿se justifica celebrar la independencia a esta altura cuando vemos que ha sido una declaración de dependencia de los intereses británicos? Ahora, ¿se justifica también celebrarla en España? ¿Podría considerarse resignificársela y decir, bueno, en realidad es una fiesta peruana, la fiesta de la comunidad peruana? Ahora, ¿no podemos elegir todos los hispanos, sobre todo todos los que viven en Madrid, en España en general, elegir otra fecha, por ejemplo, el 25 de julio, Día de Santiago Apóstol, que era la fecha, podríamos decirle patria, que se celebraban los fastos, ¿no? No podemos decir fecha patria, eran los fastos anteriores a la independencia. Para hablar de este tema que fue escandaloso, los peruanos celebrando su independencia en Madrid y con alguna palabrota que se cruzó contra España, y cuál ha sido la reacción de los españoles. Le doy la bienvenida a Rafael Aita, el capitán Perú, y a Antonio Moreno Ruiz, que vivió mucho tiempo en Perú y que conoce también la realidad peruana. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Hola, ¿qué Muy tal? buenas, ¿qué tal? Bueno, evidentemente yo entiendo que la psiquis española está sentida, ¿no? Bajo muchos aspectos, ¿no? Recordemos, ayer, miren, hicimos un programa sobre el tema de que se calcula que hay indicios que en septiembre los marroquíes se podían mandar una nueva marcha verde sobre Ceuta y Melilla. Bueno, recomiendo que vean este video porque creo que tocamos varios aspectos de la política y del tema y de la capacidad militar de España y Marruecos. Pero bueno, ahora hubo otro tema, hubo una situación un poco escandalosa. Antonio tiene una versión, Rafael tiene otra. A ver, Antonio, ¿cómo fue que se lanzó este tema de que los peruanos celebrando la fecha patria del Día de la Independencia de Perú en Madrid insultaron a España? Bueno, hay que decir que no es la primera vez que en España la comunidad peruana celebra el 28 de julio. Creo que este año la distinción es que por Madrid ha habido un pasacalle, pero aquí en Sevilla, por ejemplo, pues, se suele hacer una fiesta, una comida, en fin. Ahora bien, el vídeo, o por lo menos uno de los vídeos que supuestamente ha causado esa polémica, yo ahí, por más vueltas que le doy y con varios amigos hispanoamericanos cotejándolo, ahí no hay ningún insulto. Ahí se escucha muy de fondo cuando además Sí, se baila un festejo peruano que no es como están diciendo algunos que si eso es un baile tribal, eso es una estupidez, eso es un festejo peruano solo que tocado por percusión. Y lo que yo escucho de fondo es algo así como sabrosura y luego algo del Callao. Pero en ningún momento en uno de los vídeos que ha causado esta polémica por ese supuesto insulto, se escucha hijo de pi, para que no censuren el vídeo. Entonces, yo creo que la polémica ha sido alimentada a la limón de las declaraciones de una peruana que trabaja en Radio Televisión Española, Laura Arroyo, que es así, pues no tiene una fijación contra los españoles. Bueno, trabaja en España, vive del Estado español, pero ojo, que Laura Arroyo no dice nada que no digan otros muchos españoles, que el discurso de Laura Arroyo es idéntico de Pablo Iglesias y de tantos otros. Entonces, yo creo que si nos atenemos a la celebración del 28 de julio en España, yo creo que el vídeo o uno de los vídeos que está causando la polémica, sinceramente, a mí me parece exagerado. Otra cosa es, si tú quieres después, analizamos pues cómo es esa festividad, las significaciones que puede tener. A ver, después vamos a ver la significación. Rafael, vos recibiste a Abascal de Santa Pola, te dijo Sí, otra cosa. Alberto Abascal, ¿no? Él me mencionaba, ¿no? Que en el audio se escucha españoles hijos de Pi, denme los papeles, lo cual pareciera pues que era un peruano que estaba haciendo sus trámites y se los rechazaron y de alguna manera estaba reclamando ser español, más bien, ¿no? Porque si está diciendo denme los papeles, no es que esté insultando a España, es que quiere ser español. Bueno, más allá de todo esto, yo creo que el problema ha escalado, ¿no? Sí es censurable cualquier insulto, especialmente cuando estás en casa ajena.
Creo que deberíamos empezar diciendo que si a cualquiera de nosotros viene un invitado a nuestra casa y nos menta la madre, obviamente nos vamos a molestar, ¿no? Es lo más común del mundo. Entonces, el que haya escalado hasta ese punto y que se hayan intercambiado insultos y que las personas que estén ahí no estén conscientes que están invitados, ¿no? Que están siendo acogidos dentro de España cuando su país es el Perú, ya debería involucrar un respeto, ¿no? Básico que se ha roto. Sí, acá nos dice un amigo, yo creo que estoy agradecido y orgulloso de nuestras raíces hispanas, mi deseo es una reunificación. Y Jaume nos dice, no hay ninguna mala intención por parte de nuestros hermanos peruanos, se trata de una fiesta que tiene muy integrada por educación, otra cosa es que no sepan la historia real y su significado. Todavía hay debate, ¿no? Ayer debatía con un amigo mío hispanista, pero que él dice que en realidad Cochrane y San Martín no se robaron el tesoro del Perú, sino que Cochrane se cobró del tesoro los sueldos de sus marinos. Pero no veo por qué los peruanos tenían que pagarle a los invasores su sueldo, ¿no es cierto? La verdad, yo sigo sin entender eso. Y nos quedamos como en la historia chiquitita, si San Martín y Bolívar fueron buenos o malos, si Fernando VII se equivocó. Y en realidad nunca analizamos el tema geopolítico que significó la destrucción del imperio para nosotros. Es decir, hay que entender, por ejemplo, cuando se rompe el Imperio Romano y se genera una balcanización en Europa, que luego, bueno, como entra la Iglesia a tallar, se van creando los feudos cristianos, las distintas casas nobles cristianas, los reinos cristianos, y de esa manera se empieza a reordenar hasta que, bueno, gracias a San Benito, que empieza a recopilar todo el conocimiento en el año 600, en el 800 Carlomagno puede restaurar un imperio que más o menos tuvo sus idas y vueltas hasta que termina con Napoleón, que acaba con el imperio, con el Sacro Imperio. Pero esto también significó para nosotros la destrucción de nuestras economías, la pérdida de nuestros mercados asiáticos, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿deberíamos celebrar, sobre todo en España, arranquemos primero en España, después se analizará cada país, pero ¿deberían los pueblos los americanos que viven en España, la comunidad argentina, la uruguaya, la peruana, celebrar el Día de Independencia o celebrar de alguna manera otra cosa? O darle otro significado, ¿no? Hoy es el Día de nuestra comunidad, por ejemplo. Así es. Bueno, ¿Vos qué pensás, Antonio? Es una pregunta, la verdad, sustanciosa y que creo que hay que responderla en perspectiva, quiero decir. Yo no soy nada sanmartiniano, de hecho creo que oficialmente se es muy indulgente, demasiado con San Martín. Se ha creado un mito que yo creo que muchas veces es peor que Bolívar. Ahora bien, yo que he vivido mucho tiempo en Perú, entiendo que la mayoría de los peruanos que celebran ese día no lo hacen con mala intención y no lo hacen odiando a España. Y yo he vivido allá, o sea, no me la han contado. Y me consta que muchos peruanos que celebran ese día en España, pues bueno, lo hacen como... A mí, particularmente, no es un día que me guste mucho. Ahora bien, dicho esto, es que a mí tampoco me gustan los días que se han inventado cada comunidad autónoma haciendo un día diferencial contra España. Porque tú apuntabas muy bien el 25 de julio, pero el 25 de julio ya no es el día del patrón de España. El 25 de julio es el Día Nacional de Galicia. El 2 de mayo, que... Claro. En Cusco se celebra 25 de julio como fiesta de Santiago, no como fiesta de Galicia. Claro, o sea, no, capitán. Eso... Y aquí en muchos pueblos, en el mío, yo que soy de Bollullo de la Mitación, la gente lo sigue celebrando como su patrón, pero oficialmente, yo de eso me enteré cuando vivía allá, la España oficial dice que es el Día Nacional de Galicia. El 2 de mayo, por ejemplo. Para ustedes. Para ustedes. para el resto del mundo hispano es Santiago. Santiago. Claro que sí. En Argentina también, ¿eh? El 2 de mayo, Patricio. Antonio, en la sí, provincia claro, de Mendoza, estaba desarrollando. En Santiago, y Santiago del Estero también se sigue celebrando Santiago Apóstol. Seguí desarrollando. Esto era para que sepas el problema. Sí, no, y en mi pueblo y en muchos pueblos de acá. El 2 de mayo, por ejemplo, que es el día de la revuelta contra Napoleón, pues no, es el día de la Comunidad de Madrid. El 28 de febrero. Hay muchos andaluces que celebran ese día, pero no saben lo que significa la bandera verde y blanca, que es una bandera islamizante y filoseparatista. Entonces,
sinceramente, me parece una exageración, una deformación que culpemos a los peruanos que celebran el 28 de julio en Madrid cuando la misma España, cuando el mismo Estado español está promocionando y está financiando el odio y la división de la cultura española e hispánica en general. Y vuelvo al ejemplo de Laura Arroyo. Laura Arroyo es una periodista, no sé lo que es peruana, que sí es verdad que tiene fijación contra los españoles y vive en y de España, pero el discurso de Laura Arroyo no es distinto del muchos españoles. Fíjate, Patricio, tú lo sabes, y tú también, capitán, que el ministro de Cultura español, Urtasun, cuya familia estuvo muy bien relacionada en el franquismo, dice que hay que descolonizar los museos. ¿De esto tienen la culpa los peruanos que estaban celebrando en Madrid? No, ese lo tiene el ignorante de Urtasun, que hicimos un video, con Marcelo Gullo hicimos una crítica, está en mi canal, porque él compara los museos belgas, pero Bélgica se mató, Leopoldo de Bélgica hizo atrocidades en el Congo. No se puede comparar lo que hizo Bélgica en el Congo con la civilización que trajo España a todo un continente, ¿cierto? No, Urtasun yo lo mandaría a examen directamente. 0, le pongo un 0 grande, 0, ¿viste? Un 0 bien grande, 0, se lo escribo en otros idiomas y lo mando a examen. Es una bestia. Los ministros en líneas generales del gobierno español dan vergüenza ajena, ¿no? Escúchame, ayer 6 de agosto se independizó el Alto Perú para convertirse en república primero de Bolívar y luego de Bolivia, ¿no? Y crear un estado, ¿no?, que se taponeó a sí mismo y es un tapón entre Perú y Argentina también, ¿no es cierto? No se independizó de España, se independizó de Perú y Argentina. Claro. En cambio, pero la parte sur del Alto Perú sí formó parte de la Declaración de la Independencia Argentina, que tampoco se llama Independencia Argentina. La nuestra es la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Pero no quedó claro cuál era el tamaño del país. De hecho, lo que vemos como toda la Argentina no firmó todo eso. Firmaron algunas provincias del norte, el litoral no firmó, la Patagonia tampoco firmó, Uruguay le dijeron, no, ustedes no vengan, a Santa Fe, la provincia de Santa Fe y el litoral argentino, que no vengan, a Paraguay no se lo llamó. Realmente fue un desastre. Si vos lo ves como estrategia geopolítica, la declaración de independencia argentina es un disparate. ¿No es cierto? Y me parece que lo que hizo Bolivia al fabricarse como un estado nuevo, eso es para una oligarquía que dijo vamos a tener un país y le vamos a chupar de la sangre todo lo que podamos, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ves, Rafael? No, sí, definitivamente este proceso fue totalmente caótico y que más llevó a un enfrentamiento entre nosotros mismos en el sentido de que el Perú tuvo guerra con la Gran Colombia, tuvo guerra con Bolivia, ahí mismo nomás, ¿no? Pegado a estas épocas y creo que los peruanos ya somos conscientes de eso. Algo que es común en el Perú es el rechazo a Bolívar. Eso ya lo hemos comentado antes, en el Perú nadie quiere a Bolívar. Pero aún así se celebran las fiestas patrias, ¿no? Y esto puede sonar pues como una contradicción. Si tú eres consciente que te fue mal y si tú no quieres a Bolívar y eres consciente de todos los desmanes que provocó, entonces ¿por qué lo festejas? Y ahí yo creo que viene el tema de la resignificación de la fiesta. El día de hoy, cuando yo entiendo que, claro, si en la Plaza de Madrid se festeja la independencia del Perú, de España, en la propia España, por peruanos que han ido a España a buscar ahí un trabajo, una familia y un vivir, ¿qué hace celebrando la independencia de España en un país al que estás buscando vivir, ¿no? Es totalmente una contradicción y hasta incluso me podría ver como una provocación, ¿no? Lógico, si yo me pongo los zapatos de un español y veo que alguien está festejando en mi propia plaza una independencia contra mi país, a ver, 2 dedos de frente, fíjate lo que estás haciendo y qué vienes a fastidiar acá, ¿no? Y por eso yo creo que ya las fiestas patrias ya se han resignificado. A ver, yo festejo fiestas patrias,
y soy totalmente pues anti-Bolívar y soy muy crítico de la independencia y soy hispanista, ¿no? O sea, pero festejo las fiestas patrias. Y muchos me escriben, me dicen, oye, tú no deberías festejar las fiestas patrias. Y yo digo, no, sí, las festejo porque no festejo el pasado, festejo lo que somos hoy. Festejo pues el Perú, festejo el resultado, festejo el ceviche, el pisco y la peruanidad. No tengo que estar de acuerdo por la forma como se hizo, pero eso no significa que voy a dejar de festejar una peruanidad que existe el día de hoy. Y yo creo que ese es el sentido de la fiesta, porque eh, si no entendemos eso, también corremos el riesgo que estamos cayendo en el mismo error de los indigenistas, que cuando uno festeja el 12 de octubre, te dicen lo mismo, pero tú estás de acuerdo entonces con que Pizarro haya matado a Atahualpa, y tú te estás de acuerdo con la masacre de los taínos que hizo Colón. No, un momentito. El que yo festeje el 12 de octubre es que estoy festejando una identidad, un resultado, lo que somos, la unión. No significa que tenga que estar de acuerdo con los abusos, que hubieron abusos en esa época como en cualquier conquista de la historia de la humanidad, y no significa que esté festejando, ¿no? Que vino Pizarro y lo mató a Atahualpa, o que vino Colón y mató a los taínos. No, esa visión presentista de la historia, ¿no? De querer juzgar la historia desde el presente, no está dentro, creo que, de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es más de buscar nuestra identidad y de buscar nuestra unión. Y yo creo que dentro de ese espíritu es perfectamente válido festejar las fiestas patrias, no como la celebración de la secesión o de la ruptura de la hispanidad, sino como de la misma manera que yo festejo la fecha de fundación de la ciudad de Lima, ¿no? Como un inicio de una peruanidad que somos hoy, pero que no tiene que estar desconectada de España, sino que al contrario, está unida, la reconoce y es parte de. Yo creo que en ese sentido nosotros no nos ponemos en esa situación de estar criticando festejos y estar señalando episodios históricos, porque creo que los hemos criticado más que nadie, entonces sería contradictorio ponernos en ese lugar. Sí, no hay que ser iconoclasta, ¿no? Yo soy muy crítico de la acción de los revolucionarios que llevaron la secesión, pero no andaría volteando estatuas, sino que tal vez reivindicaría poner las estatuas que faltan, la de los adelantados, la de los conquistadores, la de los primeros españoles que llegaron, la de los héroes que lucharon por mantener la unidad. Santiago de Liniers tendría que tener una estatua más importante que la que tiene en Buenos Aires, que tiene una estatua horrible, parece que se le hizo el enemigo. Martín de Alza, todos aquellos que lucharon y que, por ejemplo, españoles y rioplatenses, y cuando digo rioplatenses, esto incluye a Perú, porque de Perú vinieron armas para luchar, todos teníamos que ver eso como el último gran triunfo del imperio. Éramos una patria común. Vos sabés que ayer me enteré por un amigo francés que se crió en la Argentina, me llama de París y me dice, ¿vos sabés que cuando se produjo la invasión inglesa, el triunfo en Buenos Aires en 1806 y 1807, donde vinieron soldados de Montevideo, vinieron de Paraguay, vinieron del Alto Perú, llegaron armas de Lima, vinieron de Chile, ¿no? Más toda la gente que vive acá, 2 palizas terribles a los ingleses. Cuando vuelven los chilenos a Chile, se arma una comisión para hacer un monumento a los defensores de la patria en Buenos Aires, porque era una patria común. Entonces ellos decían, esto es todo común, porque además en algún momento los ingleses, ellos sabían que los ingleses podían llegar a invadir también por Chile, que era el viejo plan de Lord Vansittart del siglo XVIII, ¿no? Venir con tropas de la India, tomar Chiloé y de ahí subir hasta Lima y tomar Perú. Entonces los chilenos veían la gran patria, los defensores de la patria. No hablaban de Chile y de Argentina, que nadie hablaba de Chile y Argentina, ¿no? Sí, se hablaba del Reino de Chile, pero de Argentina se hablaba nada más que en una poesía, pero el Reino de Chile era parte del Perú, ¿no es cierto? Era nominalmente reino. Entonces me parece que tenemos que empezar a ver todo esto, porque, a ver, Bolivia estuvo celebrando, pero con apoyo del gobierno español.
el Día de la Independencia, tengo entendido. No sé si me lo pueden confirmar, pero me dijeron que la Comunidad de Madrid... A ver, Antonio, ¿cómo fue eso? Sí, correcto, y con apoyo de Isabel Díaz Ayuso, que algunos tienen como una gurú de la derecha. Pero bueno, esto es... No, bueno, sí, lo mismo. Pero que yo creo que Marcelo, perdón, Marcelo, te digo Marcelo, ¿sabes por qué? Porque como Marcelo de la Puebla le mandamos un saludo a Marcelo de la Puebla, fue el que nos insistió para que hiciera. Te estoy Gran diciendo guitarrista Marcelo todo el tiempo. chileno y sevillano, sí. Correcto, y Sigamos entonces. peruanizado. ¿Qué pasó con Isabel Díaz Ayuso? Bueno, que puso los colores de la bandera boliviana, en fin, pero que yo creo que la mayoría de los bolivianos que ni se plantean, pues que finalmente es el día de su país, poco más. Yo lo que sí, el punto que yo tocaría es que, por ejemplo, en España, ya pasó en el siglo XIX, pero especialmente en los años 80 del siglo XX, nos quitaron muchas de nuestras fiestas tradicionales y el sistema de las comunidades autónomas, como decía antes, sí se puso a implementar fiestas extra y la mayoría, cada comunidad autónoma para justificarse tiene que hacer un mito contra la patria común. En Andalucía, por ejemplo, y más en la Andalucía occidental, la figura de Fernando III el Santo fue borrada de la oficialidad. Y se escogió el mito este de que toda la civilización y todo el folclore y todo lo pintoresco se lo debemos a los moros. Lo mismo ha sido el celtismo en Galicia. El celtismo en Galicia no tiene sustento ninguno. O tú tienes casos como el de Cataluña o Vascongadas, donde ya la lengua española está siendo cada vez más desterrada. Entonces, claro, el 28 de julio, que es lo que te decía, Patricio, yo he vivido allá, el Día de Bolivia, por ejemplo, que sí, que en Madrid en las Cibeles creo que ha sido, se ha decorado con la bandera de Bolivia, pues sí, a lo mejor puede parecer raro, pero si es que la misma España está como está, ¿qué vamos a pedir? Sí, bueno, el mismo... Ese es el punto, yo creo que se está desviando la atención, yo creo que no se está yendo a la raíz del problema. Veamos lo que dijo Fernando Paz. Fernando Paz se enojó mucho. Le mandamos un gran cariño a Fernando Paz. Yo creo que es uno de los mejores escritores e historiadores de España. Creo que es una de las mentes más lúcidas que tiene España. Y Fernando, bueno, se enojó. Entonces, bueno, sobre eso vamos a también hacer un poco de... Claro, lo dice en español. Y lo dice en español. El gilipollas. ¿Lo dice en español? Hombre, es que ya está bien. Sí, claro. No, todos estos fuera. O sea, los peruanos que vienen aquí a insultarnos a nuestro país, o sea, fuera. Que se vayan al suyo. ¿Qué coño hacen aquí? Vienen a España, joder, son hispanos, vienen a España y se dedican a insultarnos. Bueno, pero los de fuera y los de dentro. Todo fuera. O sea, todo el que no quiera ser español y todo el que no esté a gusto aquí, que se marche y que se largue y que se pire ya. O sea, los independentistas, vascos, catalanes, también, lo mismo. Que cojan y se monten una república en la Antártida. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que 9 millones de kilómetros cuadrados, coño. Que se lo monten allí y ya está. Pues frío, pues peor. Se jodan. No, por eso el cambio climático ahora no... O sea, ya está bien, es que encima, o sea, estás acogiendo a una gente que además la estás acogiendo con un discurso de hispanidad, con un discurso que no puede ser más que caben todos los acentos, caben todos los acentos. Tal, no sé qué, y vienen aquí a llamarte hijo de puta. No, hijo de puta tú. Coño, pero ¿por qué tenemos que aguantar estos que somos un pueblo de eunucos, coño? Exacto. Y aquí agachando la cabeza y haciendo discursos para acoger a gente así. Que no, hombre, que no. Y yo soy hispanista el primero, pero hasta ahí podíamos llegar. Que vengan a mi casa, que se saquen la chorra y me menen en el comedor. Pero bueno, de verdad, es que esto es acojonante. No rías. No, pero... Tío, que es de verdad, que es que hasta qué grado de indignidad estamos dispuestos ya a asumir. Bueno, realmente lo vimos a Fernando muy enojado. Prometemos que nadie va a hacer pis en la casa de él, como dijo, que alguien venga a mi casa. Yo creo que también, bueno, es un poco lógico también el enojo. La idea de este encuentro con Antonio Rafael es poner paños fríos. Pero claro, uno escucha las imbecilidades de Petro, que fue a celebrar los 500 años de Santa Marta, que era un lindo motivo para celebrar. Que, por ejemplo, lo que hace vos, Rafael, decís, bueno, a ver, ¿qué somos? Bueno, ahora somos Perú. ¿Y qué somos? La unión de incas con españoles. Sobre eso, todos los grupos migratorios que llegaron y que conformaron al Perú. Lo mismo nos pasa a nosotros. Bueno, acá había tribus más dispersas en lo que es territorio argentino, ¿no? Pero somos esa matriz. Entonces, bueno, habría que ver cómo celebramos esta fecha. Es que, a ver, yo creo que acá el problema precisamente está en que somos hijos de esa matriz.
Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué eso lo vemos con peruanos en España? Y los peruanos no hacen eso en Alemania, en Inglaterra, ¿no? ¿Por qué en Rusia, en el mismo Estados Unidos, que hay tremenda comunidad peruana, no vemos que salen en grupo y se ponen a insultar, a mentar a la madre a los gringos? Y yo creo que, si bien entiendo la cólera, la frustración que tiene don Fernando, no está tomando en cuenta un hecho histórico, porque esto ya viene desde antes. Voy a poner un ejemplo que de repente ilustra mejor esta situación. Cuando España llega al Perú, trae a Santiago Matamoros. Según los testimonios de la época, incluso testimonios indígenas, Santiago Matamoros aparece en la batalla de Sacsayhuamán a ayudar a los españoles y a los indígenas que estaban apoyando a los españoles, y se convierte en Santiago Mataindios. Y mucho tiempo se usó incluso este nombre, incluso entre los mismos indígenas, fíjate. Pero cuando viene la rebelión de Túpac Amaru, Santiago, patrón de España y patrón de la hispanidad, comienza a llamarse ya no Santiago Mataindios, sino Santiago Mataespañoles, lo cual es un oxímoron en sí mismo, porque Santiago Apóstol, que es el patrón de España y el que baja en medio de la batalla de Clavijo para ayudar a los españoles en contra de los moros, ¿cómo va a ser Santiago Mataespañoles? ¿Eso no es una contradicción? Eso... ¿Se congeló o me parece a mí la imagen? Sí, se congeló. Yo me he quedado, digo, en algún momento. Acá nos dice, se celebra, mirá qué interesante esto, en los países hispanistas la celebración de la Ascensión de María el 15 de agosto, que es la que se celebraba antiguamente. Asunción de María, en realidad, ¿no? La celebración de los santos. Sí, está tratando de entrar por otro lado. A ver, vamos a ver. Ahí te escuchamos, Rafael. Listo, ahí estoy. Uy, ¿qué pasó? Que se abrió otra ventana. No te preocupes, te sacamos que estás doble. Santiago me sacó. Tenés la bilocación. Sí. Entonces, como está diciendo, ¿no? ¿Cómo va a ser Santiago Mataespañoles si Santiago es el defensor de la hispanidad? Según lo interpretaría don Fernando, pues es como ir a tu casa, pues, y igual mearte en su sala, pues, si esto es mío, Santiago es mío, ¿cómo le vas a poner Mataespañoles? Pero ¿qué significa esto? Que Santiago ya no es tuyo. Nosotros que somos cristianos y que hemos asumido la cristianidad, de repente mejor que tú, entonces por eso ahora Santiago nos defiende a nosotros. Y lo que estaban diciendo es, Santiago está defendiendo a los buenos españoles de los malos españoles, porque tú ya no te estás portando como cristiano. Entonces ahora Santiago ya no te va a ayudar a ti, ahora Santiago me va a ayudar a mí. Entonces, cuando vemos y decimos, oye, pero esto es casa ajena y vienes e insultas en casa ajena, sí, obviamente está mal, pero es que de repente no nos sentimos en casa ajena, ¿no? Y esto es tal cual una pelea entre hermanos, ¿no? Como cuando tu hermano pues te insulta y te dice de todo en la cara, pero sabes que pero están ahí. O sea, como dicen, ¿y por qué no se van de España? Porque es en el fondo una pelea doméstica. Y claro, creo que es el mejor señal o muestra de que estamos en una pelea doméstica, que nos sentimos en casa. No lo estoy justificando. Obviamente que está muy mal los insultos y que se haya dicho esto, y obviamente que se va a tomar muy mal, pero también entiendan que es parte de la familiaridad que ya está dentro de nosotros y hasta incluso es inconsciente. Tanto que hablamos de la hispanidad en ambos hemisferios, bueno, pues también tiene esas cosas malas que tienen las familias y que las familias se pelean. Eso decía capitán Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal decía que los españoles, cuando emigraban a América, fundaban centros regionales porque todavía no se enteraban que habían salido de España, ¿no? Pero que yo sigo diciendo, Patricio y capitán,
que el vídeo que ha causado la polémica, yo sigo insistiendo, yo estaré medio sordo, pero este vídeo no refleja ningún insulto. Yo lo que escucho ahí es sabrosura y una referencia al Callao. Si hay otro vídeo, puede ser, pero uno de los vídeos que ha causado la polémica, de verdad, yo creo que se ha generado una bola innecesaria. Yo creo que también hubo temas como lo de Petro. A mí Petro me molestó muchísimo, porque más es terrible para los que sabemos de historia, que te insulte un ignorante, porque de golpe viene alguien que sabe tanto como vos y te dice, no, mirá, pero alguien que sabe tanto como vos te trataría con respeto si te encuentra un error. ¿No es cierto? Pero veamos lo que dijo Petro en la celebración de Santa Marta. Se celebran 500 años. Vos lo ves a Carlos Vives, hicimos un video sobre Carlos Vives, donde él celebra todo esto, que él es colombiano, que tiene una canción a su patria que es lindísima, e hizo otra sobre los 500 años. Y él vive, dice, señores, bueno, vamos a seguir con el tema de la leyenda negra, si somos esta mezcla, dice. Hablamos español, amamos en español, nos decimos cosas lindas en español, nos insultamos en español. Nos pasa esto, que de golpe decís, bueno, estoy en tu casa, pero no me siento en tu casa porque yo la siento también mía, España. A mí me pasó en el colegio, yo fui profesor en el Calasanz y tenía alumnos venezolanos. Y los chicos venezolanos con los chicos argentinos, vos te crees que alguien lo tratan igual, mejor y peor, como cualquiera. Entonces los querían, los peleaban y ellos también a los argentinos. No es que ellos como venezolanos se sentían en el extranjero. Y yo le preguntaba a los chicos argentinos, ¿ustedes cómo ven a sus compañeros venezolanos? Y son iguales a nosotros, dice. Hablan como nosotros, creen la misma religión que nosotros, la verdad. Yo no veo que haya una diferencia. Bueno, hay una bandera, qué sé yo, nada más que eso. Pero uno ve a Petro haciendo este trabajo de balcanización y de odio, con una falta de visión geopolítica, porque Colombia tiene salida a los dos océanos. ¿Vos te das cuenta que Colombia podría ser un desarrollo comercial muy importante? Y no, sin embargo, siguen con una tara de hace 500 años que ningún gobierno, a ver, holandeses y alemanes han superado lo que pasó hace 80 años, ¿cierto? Contaba un alemán que se casó en 1955 y se fue de luna de miel con un Volkswagen, un auto bien alemán, hecho en la época de Adolfo Hitler. Se fue de luna de miel a Noruega y pasó por Holanda y por Dinamarca, por 3 países que habían sido invadidos por Alemania 15 años antes. 10 años antes. Y en ningún lugar, en ningún hotel lo trataron mal, ni le rayaron el auto, ni nada. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos dilapidando nuestro futuro hablando de un pasado? Escuchemos las imbecilidades que dijo Petro. A ver, escuchen esto. Hoy no nos dejemos llevar de esas corrientes que se mueven en redes, en televisión y en radio y prensa, sino hagamos lo que venimos, porque esto tiene que mantenerse al cabo del tiempo. Por tanto, no venimos a una celebración de conquista. A mí no me gusta, señores gobernadores de la región, y no solamente de esta región, sino de todas las regiones de Colombia, que le hagamos celebraciones a quienes trajeron la sangre. No me parece. Soy amigo de muchos españoles hoy, españolas, de todas las regiones de la hoy España, que son prácticamente naciones con lengua propia. Pero no podemos celebrar el comienzo de esta historia, que pasa por un genocidio. Así como hoy no podemos celebrar un genocidio que pasa en los días de hoy, pasa en Colombia y pasa en Medio Oriente, tampoco podemos celebrar el genocidio de hace 5 siglos. En América hubo un genocidio, no se llamaba esa tierra América. Para llamarse América tuvieron que hacer un genocidio. Millones de personas murieron, asesinadas o por la enfermedad que traían. Como hoy decenas de miles de personas, niños, muchos mueren, ya no por la espada, sino por la bomba, ya no por la enfermedad, sino por el hambre. No podemos conmemorar ni lo uno ni lo otro, sino como hecho histórico dantesco. Occidente europeo no fue capaz de encontrarse con culturas diferentes a ella misma sin matar.
Bueno, evidentemente lleva bien el apellido, Petro tendría que ser, porque tiene un cerebro Petro. Él dice el genocidio sigue en Colombia y en Medio Oriente. Entonces quiere decir que en Colombia durante su presidencia hay un genocidio. Bueno, sería interesante que lo aclare, ¿no es cierto? Porque a mí me dejó un poco confuso. ¿Quién está a cargo del genocidio? ¿Él? ¿Fuerzas parapoliciales? ¿El terrorismo? ¿La FARC? ¿Quién está a cargo de ese genocidio en Colombia? Por eso hoy sigue en Colombia y en Medio Oriente. ¿Ustedes qué sintieron al escuchar al pétreo cerebro de Petro? Yo, como decía mi suegro Patricio, paboludo no se estudia, la verdad que... No, mira, yo lo de Petro, además curioso porque esta oleada de indigenistas que está viendo con pasaporte italiano, como los Humala en Perú, ¿no? Muy indigenistas hasta que le dan el pasaporte italiano. Bueno, pues yo le diría a Petro, yo como ibero, entre comillas, pues que me pida perdón y que me devuelva el oro y la plata que se llevaron los romanos. No sé, de verdad, esto ya es tan absurdo y tan recurrente que Patricio, sí es el peligro que yo veo de muchas fiestas que han surgido después de la ruptura de la monarquía católica. Que muchas veces se ha escogido un mito nacional, se ha escogido la idolatría hacia Bolívar y San Martín, y se han tenido que tomar estos mitos como excusa. Ahora bien, el tema de Petro ya llega al paroxismo, o sea, al paroxismo, al ridículo, porque es lo que tú decías además, es un ignorante y por desgracia lo que quieren hacer es borrarnos esa memoria común, sustituirnos por otra cosa y al hilo de lo que decía el capitán de cómo esa cultura española se incorpora al ámbito de América, los españoles tampoco tenemos que perder de vista una cosa. Desde 1492 no hay vuelta atrás. América forma parte de nuestra identidad. América no es una floritura, no, no, no. Nosotros, nuestro gazpacho lleva tomate, nuestro chorizo lleva pimentón, nuestra tortilla lleva papa, y por más que les moleste a los puristas del flamenco, el flamenco no se entiende sin los puertos de Sevilla y Cádiz, sin todas las novedades que nos entraron a América. Por decirte, dos subgéneros del flamenco, la vidalita y la milonga, provienen de Argentina. El enésimo préstamo hispanoamericano que tiene el flamenco es el cajón peruano. Entonces, esto no es una floritura, esto no es, por supuesto, está muy bien la investigación académica, está muy bien que desarrollemos estos temas, está muy bien que respondamos a Petro, que respondamos al Foro de Sao Paulo, pero los españoles también tenemos que ser conscientes que América ya es parte de nosotros. O sea, eso yo creo que es otro punto interesante, ¿eh? Y ustedes son parte de América. Correcto. Claro. Sí, así tenemos que entenderlo. Así lo decía García Lorca, ¿no? Claro. ¿Vos qué sentiste, Rafael, de este hombre? Que además él posiblemente descienda de españoles, así que capaz que él descienda de un famoso genocidio. Mucha preocupación por lo peligroso que es este discurso. Obviamente para ellos rinde muchos créditos porque con ese discurso es que llegan al poder. Y ya sabemos que lo utilizan para hacer todas sus barbaridades y latrocinios, pero se amparan en que ellos son los anticolonialistas que van a salvar al pueblo y eso los atornilla dentro de una posición política de la que aprovechan muy bien. Ahora, en parte también yo creo que hay la preocupación de que ese discurso ya está, la preocupación para ellos de que ese discurso ya está perdiendo fuerza. Y ya lo están agotando, por eso insisten tanto en ello, ¿no? Hace poco habíamos conversado que en el Perú, la presidenta del Perú más bien ya dio el discurso contrario y que el Perú era la unión de ambos hemisferios y de los imperios más grandes de su época. Y cada vez hay más gente que está dando cuenta que ya su retórica anticolonialista, victimista y lastimera ya no atrae gente, ya no llama, porque tampoco la gente no es tonta y nadie le gusta estar lamiéndose las heridas por tanto tiempo, ¿no? Entonces cada vez tiene menos pegada. El gran problema y el gran peligro que yo veo a la hora de escuchar todo esto es cuando les dan nueva gasolina y la mayor gasolina que les pueden dar viene de parte de la misma España, ¿no? Entonces acá quería dar que era lo que Antonio decía, pero ojo, no tanto de los políticos, que también hacen su parte, pero yo quiero compartir un Twitter que a mí me lo han enviado
un montón, infinidad de veces, ya dejé de contarlos, de un tal Juan Cárdenas, ¿no? Un Juan Cárdenas que decía, a ver, incluso por ahí puedo, no, ya lo leo nomás, que decía, Ayuso, hija de, has convertido Madrid en un videoclip de Wendy Zulka, ¿no? Yo me pasé por todos los grupos y todos los chats que estoy de Hispanidad preguntando quién era este sujeto, Juan Cárdenas. En Twitter está como @718ESP, porque me pararon enviando su Twitter y decía, ajá, mira cómo te tratan los que defiendes. Mira cómo te desprecian. Mira que sí son racistas. ¿Sabes? Incluso no solamente por mensaje, ¿no? En el mismo Twitter lo compartía, los que más compartieron este tweet fueron indigenistas, ¿no? Uno, por acá también le tomé un pantallazo que decía, hispanista peruano que se siente español y que admira a Abascal y que dice que votaría por Vox, siendo marginado por españoles de verdad. Tristes personajes, los hispanistas marrones. Entonces, claro, los más felices de todo esto han sido los indigenistas, los negrolegendarios, han estado en su salsa viendo todos estos videos, viendo cómo se intercambiaban insultos, porque les dan la gasolina que ya han perdido. Cuando ya nadie los escuchaba, ahora reciben un nuevo espaldarazo desde la misma España, donde se intercambian insultos, con seguramente culpa de las dos partes, y que lo aprovechan y dicen, ahí está, mira, ¿ves cómo nosotros tenemos razón? ¿Ves cómo si son colonialistas? ¿Ven cómo si son racistas? Y claro, al final el tipo ni siquiera era hispanista, lo corroboré preguntando por todos los grupos de la hispanidad, nadie lo conocía, pero porque un sujeto fuera de lugar, al igual que un peruano fuera de lugar, lanzó el insulto, viene otro sujeto fuera de lugar y comienza a lanzar diatribas racistas, se agarran de eso para reforzar la dialéctica, para reforzar el enfrentamiento y el odio, ¿no? Entonces, no sé si alguien de por acá conoce a Juan Cárdenas, pero díganle que si el sujeto cree que le ha hecho un favor a España, por este lado del mundo, no ha habido nadie que le haya hecho más daño en esta semana. Acá, Rafael, te mandan una pequeña crítica, pero amable, ¿no? Te dice Javier de la Torre. Dale. Rafael se está equivocando, uno no puede ir a casa del hermano a insultarlo, lo dice Javier de la Torre, que es un amigo. No, claro. Yo creo que no, claro. Lo que dijo Rafael es otra cosa, lo que dijo que cuando vos te sentís en casa, decís cosas buenas y cosas malas, y los peruanos se sienten en casa en Madrid, pero es no cierto. lo justifico, pero pasa. Y a lo que iba mi comentario ese es que ¿por qué pasa en España y no pasa en Alemania? ¿Por qué no veo que pasa pues en Estados Unidos, donde hay tremenda comunidad de peruanos? En Rusia hay también una comunidad de peruanos. No vemos peruanos y gritándole a los alemanes que de repente sean más racistas o a los ingleses que nos desprecian más. No veo gritándoles eso, ¿no? O sea, no digo que esté bien gritarlo, pero yo digo que cuando hay familiaridad se entre más confianza. Sí, pero eso es cierto, me parece que hay algo que está mal, que las colectividades nuestras, cuando viven en otros países fuera que no sea España, no tienen la misma actitud, ¿cierto? Sí, es verdad. Y ahí, acá dice, recordamos a Petro que Colombia viene de Cristóbal Colón. Claro, entonces como decís, bueno, si no lo decís cuando celebrás en Alemania, no lo decís, perdón, acá en Argentina también hay una comunidad peruana, y con los cuales yo siempre tengo muy buen trato. Está bien que, digamos, peruanos y argentinos sí, siempre hemos tenido una fuerte afinidad, ¿no es cierto? A mí cuando me hicieron la despedida en Madrid, me llevaron a un restaurante peruano y saludé a los dueños y estaban todos encantados con que yo fuese argentino. Bueno, eso es cierto. Pero acá la comunidad peruana tiene incluso cofradías religiosas, que ya las he visto en una iglesia cómo celebran, y es muy lindo, con muchísima tradición, y me sorprendió además, primero, todos los peruanos que vienen a esa cofradía, todos tenían sangre india, no vi ningún blanco. Y segundo, todos justamente muy defensores de la hispanidad y con un fuerte rechazo de la leyenda negra, le pareció un disparate. Pero esto es como, a ver... Las cofradías fueron tradicionalmente indígenas, ahí está lo que pasa. Por eso es que no había blancos. Las cofradías no tuvieron mucho éxito entre los blancos, tuvieron muchísimo éxito entre indígenas que vieron a las cofradías como una sucesión del ayo incaico. Y en la época ya de la virreinato,
ahí voy a buscar el artículo donde he encontrado la fuente, surgieron tantas cofradías que la misma iglesia tuvo que ponerle freno y decir, ya, párala, hijo, porque acá explotaron incluso más que en la misma España. ¿Y eso a qué se debe que los indígenas hayan hecho más cofradías que los mismos españoles? Eso viene porque la base social del incanato era el ayu, que era la comunidad. Entonces, cuando caen los incas y ya no existe más ayu, reemplazan el ayu por la cofradía. Y la cofradía servía para que se ayuden, para que se apoyen entre ellos, incluso en ocasiones para que se presten dinero, en ocasiones para que incluso les enseñen técnica, porque había cofradías que agrupaban los plateros, que agrupaban los artesanos, entonces ahí aprovechaban para enseñarse. Era una cuestión social y religiosa, que en esa época también era indistinto, ¿no? Entonces, el tema de la devoción iba unido también al de tu vida diaria, porque así había funcionado desde antes en el incanato. Y por eso yo hago tanto énfasis de la mística que tiene el incanato, donde la vida giraba alrededor del oráculo. Ya cuando cae el oráculo, viene la iglesia, ¿no? Y la fe es hacia Jesucristo y hacia Santiago, y por eso es que también comienzan a apropiarse de los propios santos españoles. Sí, date cuenta también, además, capitán, que en Sevilla, que no había incas, pero en Sevilla las cofradías funcionaban. La cofradía de los negritos. Y la cofradía de los negritos. Correcto. Entonces, en Lima se junta el hambre con las ganas de comer. Y además pasa otra cosa. Por ejemplo, la Soledad de Lima es, por así decirlo, heredera de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla. La Hermandad de los Negritos de Sevilla, una hermandad de negros que fue fundada en 1393, a la que pertenezco con mucho orgullo, fue escogida como modelo para todas las cofradías de negros que pulularon desde México hasta el Perú. Entonces, claro, si el contexto andino ya tenía esa predisposición y encima la misma Lima, la costa, tuvo la influencia sevillana, pues ahí se juntó el hambre con las ganas de comer. Y explotó. Yo he tenido la suerte, Patricio, por ejemplo, de que el año pasado la Hermandad del Señor de los Milagros de Sevilla me invitó y recité en su procesión. Entonces, que eso es otra cosa que yo creo que la comunidad peruana de España no es la primera comunidad inmigrante, ni es la comunidad que esté menos adaptada. Yo creo que se han exagerado también un poco los términos estos días, ¿eh? Tú, Patricio, lo has podido ver en Madrid y en otras ciudades españolas que, a ver, habrá como de todo como en botica, por supuesto. Pero que yo creo que se han exagerado los términos demasiado. O sea, es más, como tú decías, con el problemón que tenemos con Ceuta y Melilla, creo que deberíamos estar más pendientes de eso, de Marruecos. Una pregunta, ¿esto no habrá habido algún tipo de infiltración? ¿Alguien que dijo, vamos a meternos y vamos a generar discordia? Porque siempre, a ver, siempre los problemas que hemos tenido en la hispanidad han sido infiltrados que han traicionado. Yo no tengo la menor duda que algunos de los errores de los Borbones han sido de funcionarios de ellos y lo hemos tenido acá en los virreinatos. O sea, permanentemente vemos tipos taladrando todo nuestro trabajo como civilización. Entonces, ¿no habrá habido acá también algún infiltrado que dijo, vamos a mandarle un insulto a los españoles para que haya repercusión? Y yo en el famoso vídeo no escucho insultos. No, pero otros, a ver, hay gente que, digamos, el video pudo haber sido más largo y en otro momento sí se ha escuchado. Pero, cuando se caldea el asunto, escala y ya, o sea, claro, no es que han llegado a insultarse tampoco, ha escalado. Sí, yo más bien tengo la interpretación de Rafael también. Antonio, pero una pregunta, yo creo que también el enojo de los españoles se da por estas contradicciones que vemos, ¿no? Petro, por ejemplo, recibe el collar de la reina Isabel la Católica. ¿Es cierto? Que esa es una directiva de Sánchez, que le obliga al rey a encajarle el collar de Isabel la Católica a Petro, lo cual es una contradicción absurda. Luego se hace no sé qué museo mexicano en Madrid, cuando uno que era de la reconciliación o de la unidad, cuando Sheinbaum insulta a España. Te voy a decir, bueno, tenés permanentemente políticos españoles que cuando se recibe un insulto de afuera se premia al que insulta. Entonces, claro, la piel queda sensible. A mí me molesta mucho, habiendo nacido en la Argentina, todo este tipo de cosas. Cuando vi que le dan el collar de Isabel la Católica a Petro, pero que es una broma esto, que es una tomada de pelo, ¿cómo le vas a dar a ese tipo? Yo te diría, hasta ni siquiera le hubiese hecho una recepción de gala.
una recepción apenas, porque sabemos que el tipo no iba a agradecer nunca y nunca iba a hablar bien de nosotros. Así que, fíjate, cuando Sánchez fue a la Casa Blanca, que habló con Biden, luego no dieron una declaración conjunta, ¿viste cómo hace siempre el presidente de Estados Unidos con el presidente invitado? No, él dio una declaración a la Casa Blanca, pero el jardín, afuera, una cosa así, pero solo. O sea, Biden ni lo consideró un personaje ridículo. Entonces, que España premie a estos tipos, a mí me resulta molesto y me parece lógico que haya 48 millones de españoles que se molesten, ¿no? Sí, además, ten en cuenta también, Patricio, que especialmente a mi generación se nos ha educado en la culpa, el complejo de inferioridad. Si a ti te dicen de pequeño que por tu culpa pues han muerto millones de personas, que tú has violado no sé cuántos millones de indígenas, que tú te has llevado el oro, pues eso lo que crea es una esquizofrenia social. Al otro lado del charco está enseñando que nada es culpa tuya, sino que la culpa es de esos españoles que vinieron a robar del oro. Entonces, el mundo hispánico, yo tengo para mí que muchos de nuestros problemas son psicológicos o psiquiátricos, y si encima la propia España premia a Petro y a todos estos, demasiado poco pasa. Lo de Isabel la Católica tiene un agravante, Patricio, porque esa orden la crea Fernando VII, la Real Orden Americana de Isabel la Católica, para premiar a los realistas americanos. O sea, exactamente. Es que yo creo que más grave es imposible, ojo, pero que muchos políticos del Partido Popular de Madrid y le hicieron alfombra roja a Petro, que no fue solo la izquierda. Es que por eso te digo, los hispanos a lo mejor somos más fuertes de lo que pensamos, porque toda esta oleada esquizofrénica, autodestructora, y seguimos en pie. Pero, Antonio, el mismo hecho de que ellos tengan que entregarse esta orden de Isabel la Católica, ¿ya no te parece que de por sí ese gesto hace que la hispanidad se les ponga encima de las cabezas? O sea, ellos pueden ser muy recalcitrantes y mostrar mucho odio, y al final lo que terminan demostrando es un anhelo de aspiración. Son aspiracionistas, quieren lo que nosotros hemos tenido siempre, quieren a Isabel la Católica, no quieren nuestros símbolos, quieren nuestros reconocimientos. Ya ellos mismos están diciendo, ellos mismos están reconociendo nuestros símbolos. Claro, lo lógico hubiera sido que Petro dijera, yo no acepto esa condecoración, avisar antes, la gente de protocolo, y decir, no, miren, no me den esta cosa porque yo, la verdad, estoy en contra, ¿no es cierto? Entonces, eso hubiese sido lo decente por parte de Petro. O sea, pero si lo acepta, si lo acepta, punto para nosotros. Pablo Victoria, que en paz descanse, decía que en Colombia y en toda nuestra América, bueno, en general, siempre se buscaba un rey para los concursos, una reina, la reina de la belleza, el rey de la papa. Dice, tanto renegar del rey, al final estamos buscando al rey para todo. Ellos reconocen que son una cáscara vacía. Ellos son la sombra, y lo que realmente aspiran al mismo tiempo lo desprecian. Y ahí es donde está su problema psicológico. Yo para cerrar, yo entiendo el enojo de Fernando Paz, por quien siento admiración y aprecio personal, ¿no es cierto? Conmigo siempre se ha portado muy bien, porque claro, uno ve esto, le dan el collar de Isabel la Católica, dan otro reconocimiento por acá o por allá, y luego vemos los insultos de estos tipos, que además son unos incoherentes. Si a mí yo por las circunstancias viajase a Venezuela y le hiciese un favor al pueblo venezolano y luego me quieren dar a mí el collar de Simón Bolívar, y la verdad le diría, no, qué sé yo, regálame una bandeja de plata si querés con paisaje, no sé, otra cosa si querés hacerme un reconocimiento. Yo la verdad, tener el collar de Simón Bolívar, a mí no me... Pero es como si me hubiesen dado, no sé, la orden de Lenin, ¿viste? Porque no vas a comparar a Simón Bolívar y a Lenin con Isabel la Católica. Claro. Y ellos mismos lo están reconociendo. Mira, buen punto. Claro, exactamente. Claro, ahí está la sustancia, ahí está lo que realmente quieren y acogen. Símbolos nuestros, en el fondo, sí, lo desean, solo que como lo han rechazado, le genera ese conflicto. Sí, y por eso te digo más, hace poquitos días hicimos este video analizando lo de Batman Azteca, a ver si se puede ver. Hollywood ataca de nuevo a España con Batman Azteca, ¿no? Que es una porquería, es un bodrio, ya se ve en el tráiler
Es un montón. ¿Por qué no lo muestran a Batman peleando contra todos los indios que pelearon contra los aztecas? No, lo muestran solamente a Hernán Cortés como un hombre monstruoso. En realidad, yo creo que todo esto que se hace es en el fondo para tapar algunas cosas, incluso más. Como hicimos un programa sobre el problema de la verja y de esto que dicen que Marruecos estaba pensando en hacerse una marcha verde en septiembre para ocupar Ceuta y Melilla, ¿no es cierto? Esta es la situación, Marruecos, la parte de República Saharaui, etcétera. ¿No será para tapar también los escandalosos negociados y juicios que van sobre la cabeza de Pedro Sánchez, su esposa y sus ministros? Entonces vamos a entretenernos con una invasión marroquí, vamos a entretenernos con una pelea con los peruanos, etcétera. Y me parece que estamos cerrando el tiro al pichón, ¿no es cierto? Me parece que acá el punto es ir con todas las fuerzas contra la escandalosa corrupción de la política española. Sí, yo creo que tú has dado en la clave, Patricio. Estamos errando el tiro, ese es el problema. Aquí en España tenemos un escándalo detrás de otro, ahora estamos en pleno verano, agosto es un mes muerto para la administración y para otras muchas cosas, pero son ya tan insoportables los escándalos relacionados con su hermano, con su mujer, con su secretario de organización, con todo el partido, porque el PSOE es una estructura de corrupción desde que se fundó, ¿no? Y definitivamente, pues, a él le conviene que haya este tipo de distracciones, cuando no es con la farándula o es con otros temas, ¿no? Y por desgracia hay muchas veces que mordemos el anzuelo. Sí, además eso se ha visto que los ministros españoles tienen afición por gastar fondos del Estado en mujeres de mala vida y droga, ¿no se parece que son los sexópatas y cocainómanos? Tú sabes, Patricio, que antes se decía, antes a las queridas, los ricachones y eso, a las queridas le compraban un piso, ahora no, ahora las colocan en los ministerios. Tal cual. Eso está pasando en el gobierno de Pedro Sánchez, o sea... Bueno, queridos amigos, quiero recordarles a todos que, por supuesto, esta era la moneda que en la tierra de Rafael se acuñaba y que todos aquellos que quieran tener una réplica lo pueden hacer escribiéndonos a patriciolonsproductos@gmail.com para tener esta réplica de plata, que es preciosa, y de esta manera mostrar orgullosos que cada español podría tener un pedacito del Imperio Español en su casa. Rafael, Antonio, ¿con qué se quieren despedir? Bueno, yo agradecerte la oportunidad, agradecer estar con el amigo Rafael, que hacía tiempo que no nos veíamos, aunque sea a la distancia, y yo apuntaría a eso, Patricio, a que diéramos bien el tiro, de verdad, que no nos dejáramos llevar muchas veces por la vorágine de las redes y que antes de enfadarnos, y los españoles somos muy así, yo también lo reconozco, y Fernando Paz, por supuesto, es un grande, que no lo digo por Fernando Paz, lo digo en general, que analizáramos un poco mejor las cosas y que nos preguntáramos lo mismo que se preguntaban los romanos, cui bono, ¿a quién beneficia esto, no? Y que nos fijemos más lo que nos une. Así es, que y bueno, y esperemos que algún día gobierne un patriota en España, ¿no es cierto? Porque la verdad que es un disparate eso de que quieran quitarla. Y ahora, perdón, Colombia está reclamando una isla peruana, me están diciendo, ¿no? Así que encima siguen alimentando ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que en realidad... acá lo estamos odiando. No, acá ya estamos a punto de declararlo persona no grata porque nos está acusando, prácticamente nos está amenazando de guerra, o sea, el tipo ya se le soltó la cadena y se ha ido sin ningún control a disparar como mono con metralleta. Sí, escuché un ministro de Petro, ¿no? Diciendo, bueno, esto se puede arreglar de una manera u otra o se puede poner feo, dice. Ah, caramba. Yo creo que todo eso son, además, ojo, son tiros de humo, es puro humo, es para generar un discurso interno, cohesión interna, entonces la gente se olvida que este hombre al que le gustan los Transformers, porque a Petro le gustaba, ¿no? Se pasea con un Transformer ahí por la calle, entonces como también es otro personaje muy pobre, es un hombre muy limitado, es un hombre
que si hubiese gobernado nuestro querido Pablo Victoria, que alguna vez fue candidato a la presidencia, que hubiera sido un presidente magnífico para Colombia, y Petro posiblemente estaría a cargo de limpiar la vereda, de barrer la plaza. Más de eso no da ese muchacho. Y por alguna circunstancia tiene un pasado guerrillero, con lo cual la verdad eso lo debería inhabilitar de por vida. Ha llegado a la presidencia de Colombia, que es un país hermoso. Yo estuve 2 veces en Colombia y realmente... ¿Ves? Es una tierra muy particular porque tiene la cordillera de los Andes, pasa 3 veces. Y algo que yo hablaba con unos militares colombianos cuando vi lo que es Cartagena de Indias. Yo le recomiendo si un español puede ir a visitar Cartagena de Indias. Esa fortaleza es increíble. Si en algún momento el virreinato de Nueva Granada tuvo plata para hacer esa fortaleza, era muy rico, porque fue una fortaleza muy cara, y había mucha riqueza para defender. Y uno ve Cartagena, India, sigue siendo una ciudad hermosa donde todavía se filman películas de época. Entonces yo le preguntaba, Colombia tiene un ejército enorme de tierra, pero esto es porque llevan un conflicto hace 200 años, 50 años con la FARC, pero 200 años de pobreza, cuando lo lógico sería que todos nuestros países, nuestras Fuerzas Armadas, la fuerza más importante debería haber sido la Marina, para defender costas afuera, una fuerza aérea de defensa, una fuerza de transporte, y los ejércitos deberían haber sido más chicos, porque no deberíamos tener conflictos entre nosotros y no deberíamos tener conflictos sociales internos. Y lamentablemente por estas peleas internas y por estas peleas fronterizas se han creado ejércitos muy importantes cuando nuestras fuerzas armadas más importantes deberían haber sido Marina y Fuerza Aérea. Queridos amigos, les mando un fuerte abrazo a Antonio, a Rafael. Rafael, ¿algo más que nos quieras decir? Bueno, solo agregar de que el puesto de barrendero le quedaría muy grande a Petro, porque yo conozco barrenderos muy respetados y grandes amigos, personas muy buenas. Este sujeto está más para un manicomio, ¿no? Para un, sabe Dios, que lo amarren con una camisa de fuerza, ¿no? Y para nuestro caso, yo creo que me quedaría con el de tomar las celebraciones en un significado que no es ni revanchista, no es de provocativo. Ahora las fiestas es celebrar lo presente. Muchos me dicen, oye, si tú eres hispanista no deberías celebrar fiestas patrias. No, yo las celebro, pero que celebra el Perú. No porque celebre a Bolívar, no porque celebre una guerra que nos perjudicó por todo el siglo XIX. Celebro lo que es la peruanidad y que la hispanidad es centro y parte de la peruanidad. Entonces, si lo tomamos así, creo que nos vamos a entender mejor, ¿no? Creo que don Patricio no deja de gritar un gol de Argentina o de llevar la bandera argentina solo porque la diseñaron masones o no sé, ¿no? El fútbol haya surgido de la Logia de Londres, ¿no? No podemos ponernos en esas situaciones no tan ya extremistas. Podemos festejar, nos pueden gustar nuestros elementos patrios y al mismo tiempo admirar la hispanidad. Y creo que si somos conscientes de eso, pues ya todo debería ir con más tranquilidad, porque como ya dije, y como dijo Antonio también, comienzan a surgir los insultos y comienzan a surgir los mensajes de vuelta, y los que terminan ganando son los que nos quieren dividir. Así es. Yo una vez dije, hablando con Eric Cárdenas del canal México antes de México, que se los recomiendo, le planteé, la leyenda negra te victimiza para encerrarte en un bucle de ignorancia y pobreza. Esa es la realidad. Entramos en un bucle que nos encierra y nos mata. Aquellos que quieran colaborar con nuestro canal lo pueden hacer por Bizum al 611-791-804. Así que eso lo tienen para que recuerden. Y a todos ustedes, queridos amigos, ya saben, pueden colaborar con nosotros por medio de Bizum y también por Patreon. Les mando un fuerte abrazo, Antonio, Rafael. Muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Y a todos ustedes, queridos amigos, si les gustó el programa de hoy, ya saben, pueden poner me gusta, compartir con todos sus amigos y suscribirse al canal, y aquellos que quieran colaborar en patreon.com/Patricio Alonso. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo mañana con el padre Charles Moore, que va a hablar sobre qué pasó con el Papa Francisco, que parecería que prohibió la misa en latín.